Estamos de vuelta en Punto Económico. Nos acompaña el señor Marco Antonio Saldívar, él es socio de Ernst & Young, y vamos a hablar con él sobre un informe que se ha emitido sobre los riesgos que va a enfrentar la minería a nivel global en el año 2013 y 2014. Buenas noches, bienvenido a Punto Económico, Marco Antonio. Buenas noches. Ahora viéndote en otra faceta, más de tu área. ¿Qué es lo que va a pasar con la minería en los próximos 2 años, 2013, en realidad este y el próximo año, sí, 2013-2014? Mira, justamente este reporte de Ernst & Young que se hace todos los años ha tenido en este último, que es a partir del 2013-2014, digamos de junio a junio, un cambio con respecto a la tendencia de lo que han tenido los 3 últimos reportes en los años. Los 3 últimos reportes probablemente han recogido un momento en que la minería estaba en un boom y por lo tanto las preocupaciones del sector minero en el mundo han estado relacionadas con esos temas. Han sido la nacionalización, digamos, de los recursos, la mayor participación que los gobiernos han querido tener sobre la renta minera. Y han habido, digamos, 40 países que a lo largo de los últimos 3 o 4 años han modificado sistemas tributarios, sistemas de regalías, participación, entre ellos el Perú, participación en la renta minera o, como en algunos vecinos, nacionalización directa de los recursos. Han habido riesgos relacionados con escasez de talento y escasez de equipos mineros. Han habido muchos temas relacionados con el tema de crecimiento. Hoy día, cuando se ha analizado todo este estudio, qué es lo que piensan las empresas mineras, ha dado un cambio muy importante. Estos riesgos ya no son los principales riesgos que tiene la industria minera. Y aquí mira la industria minera unos riesgos de tener una escasez de dinero. Y una escasez de dinero en una industria que está acostumbrada 10 años a hacer de alguna manera que generaba el dinero y muchas expectativas que tenían no solo Estado, comunidad, inversionistas, a pasar a tener que ajustarse los cinturones. Por lo tanto, los efectos son muy distintos a lo que ha venido trabajando la minería en los últimos años. A ver, entonces veamos el tema. La minería afecta, por ejemplo, ¿cómo nos impacta toda la minería? Digamos, entre muchas cosas, por el tema de la cantidad de dinero que entra a la caja fiscal por los impuestos, etcétera, digamos, demás cosas que se graba la minería. Y eso obviamente permite hacer una serie de cosas, como de repente el tema de gasto social. Pero hemos visto ya el efecto de lo que ha sucedido con la industria minera cuando ha caído el PBI minero y además hemos visto pues, la bajada de las exportaciones de los minerales y hay un temor generalizado de qué es lo que va a pasar con la minería, si China va a seguir o no va a seguir comprando, digamos, a la industria minera y por eso el efecto también se siente fuerte. El hecho de que ya no exista el capital que existía antes ya no tiene que ver mucho con el tema de cuánto produce la minería, sino cuánta plata tienen para invertir los mineros en la minería. Son 2 cosas diferentes. Lo que nos estás hablando es que ese capital que los mineros tienen para invertir en la minería ya no necesariamente está ahí. Sí, justamente el capital que viene para invertir viene de las utilidades. Las utilidades es la diferencia entre lo que se vende, lo que se exporta, los precios que existían en su momento, menos lo que cuesta producirlo. Más si se necesitaba, se iba a los mercados de capitales y había, digamos, inversionistas interesados en poner su dinero en el sector minero porque veían posibilidades de crecimiento. ¿Qué ha pasado? Por un lado, el dinero interno que se genera en la compañía se reduce porque las ventas se reducen de un día para otro, el precio baja significativamente, por lo tanto lo que tú ya has embarcado, lo que tú ya has vendido, te lo van a pagar a un menor precio de lo que te hubieran pagado si te lo hubieran pagado una semana antes o un mes antes. Sin embargo, los costos demoran en bajar, demoran un tiempo en alinearse, por lo tanto hay empresas mineras que tienen que ver en lo que se llama el cash cost, el costo de capital. Si a los precios que tienen ahora o a los precios que se espera en los próximos meses van a tener que seguir produciendo. Hay minas que se han abierto porque los precios es alto y justificaban la explotación. A la hora que bajan los precios, evidentemente las minas con costos más altos que abrieron solamente porque los precios eran altos, van a tener que cerrar y eso se va a producir en todo el mundo, incluyendo el Perú. Si bien el Perú en general, digamos que es una minería
de costos más bajos a nivel internacional por diversos factores, desde riqueza geológica hasta costos, digamos, de energía más bajos. Eso de todas maneras va a afectar una menor recaudación. Por otro lado, si yo necesito dinero, tengo que ir a los mercados de capitales que han tenido un boom de mucha gente, sobre todo inversionista de corto plazo, de entrar en minería no para 40 años o 30 como entra un inversionista, digamos, el que tiene su mina, sino muchos que compraban en bolsa, compraban papeles de deuda, han tenido que empezar a salir por aversión al riesgo. Entonces, es más difícil para estas compañías mineras poder financiar los proyectos mineros y sobre todo aquellos proyectos mineros que están en una etapa más atrás de la producción, que son, por ejemplo, la exploración. Que es lo más riesgoso. Que es lo más riesgoso. Y aquí podemos ver que hay un efecto importante que este estudio muestra en las empresas junior. Las empresas junior no generan dinero porque son full exploración, son totalmente exploración. Y tienen capital de riesgo y van a los mercados a invertir. Esperando que la exploración le diga, acá hay así una beta. Y esa es la que ya ha tenido desde hace probablemente unos 18 meses un drenaje de la capacidad de fondeo. O sea, ha habido, y si vemos, por ejemplo, el segmento de mineras junior en la Bolsa de Valores de Lima, ya venía comportándose de una manera negativa desde hace varios meses, porque se sentía en casos mineras junior que tenemos en Australia o en las bolsas en Toronto, una aversión a querer invertir en estas mineras. Entonces las mineras tienen que obtener dinero y eso tiene o vendiendo el proyecto, alguien que quiera comprarlo, o juntándose para tener una cartera más atractiva que alguien quiera invertir en minería, porque siempre van a haber inversionistas en minería, pero que diga, bueno, ya no estoy invirtiendo en una empresa que tiene 2 proyectos mineros y por lo tanto mi riesgo es que puede no salir, que una empresa un poco más sólida que tiene 6 proyectos. Entonces de 6 la probabilidad de que salga uno por lo menos es... y ese uno que salga compensa los otros 5. Entonces eso se va a producir, esa consolidación. Por el otro lado, las empresas mineras que están en producción van a tener que ser mucho más cautos en cómo gastan su dinero. Y cómo gastan su dinero es todos esos proyectos que están en etapa de exploración o en etapa de desarrollo. Las empresas mineras grandes tienen una serie de proyectos, un portafolio de proyectos. Algunos están en el Perú, por ejemplo, algunos no están en el Perú. Y se empieza a evaluar que hay que invertir en aquellos que sean más rápidos de salir, signifiquen menos dinero para invertir y en un horizonte mucho más rápido, con lo cual tienen que hacer los que tengan más avanzado en temas ambientales, menos conflictividad social, sea mucho más claro el tema de cuánto van a costar, porque en minería en estos últimos años han habido una inflación de costos de proyectos que han empezado en 2.000 millones y han terminado en 8.000 millones y todavía no se terminan de estar en condiciones de operar. Entonces sí va a haber una mayor competencia de los proyectos de cada país. Soy optimista en el caso peruano porque hay proyectos que ya están, digamos, caminando a costos interesantes y que van a ayudar a esta bajada de precios, que es el efecto que vamos a tener en exportaciones, el efecto que vamos a tener y ya lo estamos viendo, en el tema impositivo, porque la minería es un contribuyente importante en el tema de impuestos, y además de que lo que genera la minería en el movimiento económico alrededor de la unidad minera por una serie de proveedores. Es decir, es un tema bien importante porque, digamos, en el Perú hay una serie grande de proveedores de diferentes temas hacia la industria minera. Y es básicamente su razón de vivir es proveerle a la industria minera una serie de cosas, de comida, transporte, maquinaria, lo que fuera. Hay un montón de proveedores metidos en la industria minera, y además porque la industria minera pagaba premio generalmente. Pagaba premio significa pagaba un precio generalmente mayor a lo que podría pagar alguna otra industria, y por lo tanto, digamos, vendías poco, ganabas altos márgenes en la industria minera, y eso era, digamos, el placer de los proveedores de la industria. ¿Qué es lo que tendrías que comentarles ahora de esos proveedores? Bueno, lo que va a pasar con los proveedores es que
así como el ciclo de este ciclo de minería no es un ciclo históricamente diferente. La minería tiene ciclos buenos y ciclos malos, y si miramos un horizonte de 60 años vamos a encontrar que eso se ha producido. Lo único que hacen las compañías mineras, las que ya han pasado por esto, es sacar un poquito lo que estaba archivado y qué es lo que dice estas reglas de oro para reducir los costos. Y bueno, se tienen que voltear a los proveedores, y los proveedores también tienen que hacer su propio ejercicio, porque han ganado mucho dinero en momentos que la minería estaba muy bien, y hay momentos en que hoy día ahora van a tener que ajustar un poco los pantalones. Van a tener, porque eso se va a producir normalmente, porque había una inflación de precios, porque había una escasez de temas. Entonces, construcción, no encontrabas máquinas para construir, entonces el proveedor... Tenías que pagar lo que te dijera el proveedor, porque tenías que hacer el proyecto. Hoy día lo que va a aparecer por un tema de una menor demanda es que van a haber una disponibilidad de una serie de recursos que de alguna manera van a tener que ponerse en el mercado, y por lo tanto los márgenes de los proveedores mineros van a tener que bajar. Y como siempre en todo esto, cuando bajan los márgenes, a los que mejor le van son los que son más eficientes. Los mineros no pueden controlar el precio, pero sí pueden de alguna manera tratar de controlar sus costos. Y eso se ve, todas las compañías mineras lo que han hecho es voltear, reducir una serie de actividades, sobre todo en exploración o aquellas que implicaban un poco más de riesgo, y empezar a renegociar con los proveedores, volúmenes de trabajo y precios. ¿Es verdad que algunos proveedores están mirando, digamos, ya con más interés la industria de hidrocarburos? Lo que pasa es que la industria de hidrocarburos es distinta. O sea, los proveedores, si bien hay proveedores que pueden, por ejemplo, si uno mira campamentos, servicios a campamentos, que pueden ser afines, hay muchos otros que son especializados. Y el sector petrolero, si bien en petróleo los precios todavía se mantienen altos, lamentablemente en el caso peruano no somos un país petrolero. O sea, no han habido descubrimientos posteriores a Camisea que nos lleven a decir aquí hay algo, y lo principal que vienen los inversionistas es a encontrar petróleo. Entonces es difícil decir ahora voy a ir a otro sector, porque ese sector también tiene sus propios proveedores que van a defender su parte del mercado, su nicho. No va a dejar que entren personas ajenas al esquema, ¿no? Así que se le va a complicar un poco la película a los proveedores. ¿Qué otros temas son importantes dentro de este reporte? ¿Qué otros efectos va a tener la minería en estos años? Un aspecto importante que ha aparecido ya este año como un riesgo que probablemente se le llama un riesgo emergente, no es un riesgo de hoy ni de mañana, pero es un riesgo que los mineros empiezan a ver, es el riesgo de sustitución del producto. ¿Por qué? Porque ya que hablamos del sector petrolero, el sector de gas, los precios del gas, por ejemplo, el gas natural, han bajado mucho en los últimos años, producto ¿de qué? De que se ha encontrado un sustituto, el shale gas, el gas de esquisto, donde antes no se podía producir, no existía la tecnología, hoy día existe. Entonces, todo eso ha entrado en valor, Estados Unidos, que tiene unas reservas muy grandes, Argentina, que tiene unas reservas muy grandes, y por lo tanto el gas natural ha encontrado un competidor y ha perdido, digamos, su sex appeal como fuente de energía casi limpia, que es las que tenía. En el tema minero esto se ha dado de poco, digamos. A veces lo que escuchamos más es la sustitución de cobre, por ejemplo, que todo lo que era electricidad, telefonía y todas las cosas tenían los cables de cobre, y empieza a ver lo que era la fibra óptica. Y eso creó un problema de demanda. Lo que antes era hierro, por ejemplo, después fue sustituido por aluminio. Pero esas sustituciones son las que empiezan a preocupar En el caso del cobre, para entrar un ratito ahí, porque a nosotros nos interesa mucho lo que suceda con el cobre, porque somos productores de cobre y hay una gran cantidad de dinero que entra por el cobre en el Perú. Fibra óptica se ha tenido hace muchísimo tiempo, y en realidad cobre y fibra óptica no es que sean productos sustitutos por el costo que tiene la fibra óptica. Ahora lo que entiendo es que se está mirando ahora con mejores ojos la fibra óptica
como producto sustituto del cobre. ¿Por qué? ¿La fibra óptica está cayendo de precio? No, es un tema de eficiencia, ¿no? O sea, además son temas, lo que se llama los efectos que tiene también las normas ambientales. O sea, hay productos, por ejemplo, que tenían mucha actividad como el plomo. Y el plomo empieza en el tiempo a descender porque se trata de encontrarle sustitutos por algún tema. Entonces, en el tema que nos interesa, el cobre, yo diría que el Perú hoy día es un país que prácticamente el oro y el cobre conviven como los principales minerales que exporta Perú. El oro se ha quedado porque no tenemos muchos descubrimientos nuevos de oro, y la parte, digamos, las zonas donde puede haber oro es una zona que está en Cajamarca, que es, digamos, algo conflictiva. Y cuando vemos todos los proyectos, los que están ya por salir, como el caso de Toromocho, como el caso de Las Bambas, como el caso de la ampliación de Cerro Verde, que son los más próximos, son cobre. Cuando vemos los proyectos que están más atrás, de Michiquillay, Queyabeco, La Granja, es cobre. Entonces, a lo largo de los próximos años, el peso que va a tener el cobre en la economía peruana va a ser mucho más fuerte. No creo que lleguemos al nivel de lo que tiene Chile, pero sí de ser, digamos, probablemente un polimetálico donde había hace algunos años mayor plata, concentración oro, dentro de la paleta de productos. el cobre va a ser mucho más fuerte. Y el cobre es un producto que si bien ha habido sustitutos en algunas cosas, tiene mucha fortaleza en el tema de construcción. Y construcción e infraestructura en el mundo, por el crecimiento que hay. Así China, digamos, tenga un crecimiento menor. El mismo Perú necesita inversión grande para crecer. Ese es un efecto que tiene el cobre. Y si Perú tiene minas, como te decía, de costos más bajos, si hay un problema de precio, las primeras que van a salir son minas de costos más altos, que están muchas veces en otros lados del mundo. Entonces van a nivelar de alguna manera esa mayor cantidad de cobre que entra al mercado de minas peruanas, que son minas rentables de bajo costo. Por eso la fibra óptica debe ser, digamos, una competencia de nicho para el cobre. Pero sí, digamos, es un ejemplo de lo que sucedió en el pasado, y que hoy día los mineros, lo que le llamamos el riesgo emergente, o sea, es el riesgo número 10 de los 10 que está. No ha aparecido en el pasado, recién por primera vez empieza a aparecer, más para algunos metales que para otros, ¿no? Pero empieza a aparecer. Igual con el desarrollo de la tecnología, cualquier cosa puede suceder también, ¿no? Eso es algo que justo no lo pensaban los mineros, y que hoy día lo están pensando porque le ha pasado a los petroleros. Así es, con el Shell Gas. Muchas gracias, Marco Antonio, por venir a explicarnos un poco este tema tan importante. Y esto impacta directamente, ¿sí? ¿Cómo nos afecta a todos? Porque le va a impactar a la minería peruana, le va a impactar al cobre en los próximos años, así que es importante saberlo de todas maneras. Muchas gracias, Marco Antonio, nuevamente por venir a Punto Económico, y volvemos en la tercera parte del programa para hablar de